Como pueden ver, le añadí el hecho de que es una causa frecuente y curable. Hace 12 años que comencé la clínica de memoria en el hospital y durante los primeros 6 años va uno de enfermedad en enfermedad en las cuales no hay esencialmente en términos prácticos nada que hacer. Hasta que comenzaron a llegar pacientes que venían referidos usualmente por el servicio de urgencias, pacientes que habían llegado al hospital con una fractura de cadera, se habían golpeado la cabeza, entonces les hacían un CT scan de la cabeza y encontraban que los ventrículos estaban dilatados. Y al preguntarles a estos pacientes, sí, llevaban 8 años con incontinencia urinaria, pero decían que era la próstata en los hombres y decían que era el problema del piso pélvico porque había tenido 3 hijos con mucha dificultad y entonces se justificaba la existencia de esta incontinencia de orina. Casos menos frecuentes, incontinencia de materias fecales también. Por otra parte, el tercer elemento era el déficit cognitivo que los llevaba entonces a ser candidatos a la clínica de memoria. Quiero referirme a esto como el síndrome de Hakim. El nombre oficial, si se quiere, de este problema es el que les he mencionado, hidrocefalia normotensiva de Hakim. El doctor Salomón Hakim es un coterráneo, nació en Barranquilla, Colombia, murió casi a los 90 años en Bogotá, neurocirujano entrenado, médico de la Universidad Nacional y entrenado en la misma universidad y entrenado también en el hospital en Boston, trabajando en ese momento con C. Miller Fisher, el famoso neurólogo y neuropatólogo de Estados Unidos. El doctor Hakim comenzó a ver estos pacientes desde el año 64 y realmente no había publicado mayor cosa hasta que en el año 64 le llegó un paciente que era un empleado de la Embajada de los Estados Unidos que presentaba también este problema de dificultad para la marcha, incontinencia y problemas cognitivos. Y él le dijo a la familia, pues vamos a hacerle una punción lumbar y yo sé qué es lo que tiene este paciente. La familia le dijo, no, ¿cómo se le ocurre hacerle una punción lumbar en Bogotá, Colombia? Entonces se fue y dijo, bueno, vamos a Boston, los acompañó hasta Boston, donde estuvo colaborando entonces con el doctor Adams, el doctor C. Miller Fisher, el doctor Ogeman y el doctor Sweet. Como ven ustedes, los autores están por orden alfabético, Adams, Fisher, Hakim, y realmente lo hicieron porque pues, el New England Journal of Medicine ha sido una revista de una tradición enorme y no iban a dejar que un recién llegado de Bogotá, Colombia, fuera a ser el primer autor en esta revista. De todas maneras, encontraron también un par de pacientes más y en esa época, pues hace 50, 60 años ya, la única forma de ver el cerebro era haciendo un neumoencefalograma. Se le hacía la punción lumbar al paciente, se sacaba líquido cefalorraquídeo, se le inyectaba aire, con lo cual el paciente desarrollaba un dolor de cabeza terrible, se desmayaba. Parte del equipo del neumoencefalografía eran sales para despertar al paciente después de haber perdido el conocimiento y se iba moviendo en la silla para que la burbuja de aire fuera finalmente a llegar a los ventrículos, dando estas imágenes que hoy en día no nos parecen raras, puesto que las vemos en la resonancia magnética y en la tomografía computadorizada. En ese instante, entonces, ellos concluyeron que tenían 3 pacientes, uno de Hakim y 2 del hospital, que fueron tratados con un procedimiento de derivación ventrículo peritoneal. Y ellos lo describen aquí como un síndrome de demencia progresiva. Es el primer elemento que ellos tenían. El paciente iba perdiendo su capacidad cognitiva y tenían también olvidos, retardo psicomotor y alteraciones de la marcha.
Cuando esto avanzaba suficientemente, el paciente quedaba prácticamente inmovilizado en lo que se llama el mutismo akinético, que se ve en otras cosas como estadios avanzados de la encefalitis herpética, por ejemplo, en el que el paciente termina sin poder hablar, sin poder comunicarse y sin poder moverse naturalmente. Y ellos dicen que tenían en estados tardíos el mutismo akinético, cambios del sistema piramidal bilateral, es decir, signo de Babinski, reflejos vivos con espasticidad en las extremidades inferiores, y en algunos casos realmente lo que parecía ser un síndrome parkinsoniano por la marcha y por la falta de expresión en estos pacientes. Estos son los dos colegas que ustedes recuerdan, el doctor Miller Fisher fue famoso por haber descrito el síndrome, las diferentes manifestaciones del síndrome talámico, fue quien descubrió que muchos de los infartos cerebrales se debían a las placas de la carótida y también en la forma de Guillain-Barré que se llama el síndrome de C. Miller-Fisher. El doctor Raymond Adams, el neurólogo, era el jefe del servicio, muy famoso, tal vez se recuerdan del libro de Victor y Adams de Principios de Neurología, en el que todos estudiamos. De manera que estaba muy bien acompañado y eso hace que le reconocieran pues la existencia de este síndrome. Aquí está el doctor Hakim, mucho más joven. Esto fue en Life en español en 1968. Él siguió estudiando estos problemas y desarrolló esta válvula para utilizar en las derivaciones en ventrículo peritoneales de Hakim. En el mismo año, el doctor Hakim y el doctor Adams entonces publicaron este libro, aquí ya, este artículo en el Journal de Neurological Science, que es la publicación oficial de la Federación Mundial de Neurología. Como ven, es el volumen 2, apenas comenzaba, en el cual hablaba de lo que él pensaba que era la explicación fisiopatogénica del problema por la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. Y él dice efectivamente que cuando hay una misma presión del líquido que está en este sistema, la fuerza que ejerce este volumen es mucho mayor cuando el ventrículo está dilatado, es decir, se produce un aumento de la presión, en inglés se llama the transmantle pressure, la presión a través del cerebro que empuja el cerebro, lo comprime contra la dura madre. Él entonces decía que esto es lo mismo que se conoce como la ley de Pascal, en la que se dice que cuando se aplica fuerza en la parte delgada de este sistema de comunicación, digamos 1 libra por pulgada cuadrada, cada pulgada cuadrada va a recibir 1 libra de presión, con lo cual con una fuerza muy pequeña se puede levantar un coche, un carro, como ven en esto. De manera que el elemento esencial del síndrome de Hakim, descrito por él y estudiado desde el punto de vista de la física, es la ventriculomegalia, es decir, el aumento del tamaño del ventrículo. Todos ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando el paciente llega con un síndrome típico, se le hace la resonancia magnética o un CT scan de la cabeza y el radiólogo dice, hay una dilatación ventricular que es posiblemente concordante con el grado de atrofia cerebral. Pero, es decir, dice leve, moderada o severa, no se queda uno en las mismas. Estamos en la misma situación en la que estarían los hematólogos antes de hacer una transfusión sanguínea si no saben cuáles son los valores de hemoglobina y hematocrito. De manera que es importante medir y cuantificar el tamaño de la derivación ventricular. Y esto se hace mediante lo que se llama el índice de Evans, que fue descrito en 1942 en los neumoencefalogramas, como hemos mencionado. Y él decía que había que medir el tamaño del ventrículo y dividirlo por el tamaño del cerebro. Es decir, en este caso se observa que
Esto, 4.4 centímetros dividido por 13.7 nos da 0.32. El valor normal es 0.25, menos de 0.30. De manera que cuando se hace esta medida se sabe uno si está realmente lidiando con problemas de ventriculomegalia. Los japoneses, por no quedarse atrás, han encontrado que hay otros síntomas, otros signos en la resonancia magnética que ellos llaman el DESH, que es el aumento de tamaño desproporcionado del espacio subaracnoideo. Y ellos encuentran entonces que hay en estos casos la dilatación ventricular naturalmente, hay un aumento de los espacios subaracnoideo, especialmente a nivel de los valles de Silvio, y por otra parte hay una congestión de las circunvoluciones de los espacios subaracnoideos a nivel a lo largo de del seno longitudinal superior y de la hoz del cerebro. De manera que cuando se presentan estos dos casos, ya puede uno decir con seguridad que el paciente tiene un aumento del tamaño ventricular. Es muy importante, especialmente cuando puede uno decirle al paciente que le traiga el disco con la tomografía que le hicieron hace 8 años cuando el problema comenzó, porque se puede medir en ese caso, se puede cuantificar el aumento progresivo del tamaño ventricular, lo cual les da un argumento más en favor del diagnóstico de la hidrocefalia normotensa. El otro punto es la parte clínica que se llama como la tríada de Hakim. Las caídas, hemos mencionado ya los problemas de la marcha en estos pacientes, la incontinencia y los problemas cognitivos. Estos criterios fueron oficializados, por así decirlo, se convirtieron en criterios de diagnóstico internacional en el año 2005 y en el año 2012. En el 2005 por un grupo en Estados Unidos, con el doctor Norman Rankin del Hospital de Nueva York, que encontró un grupo de neurocirujanos que accedieron a dar los criterios, y el grupo de japoneses que normalmente también querían establecer sus propios criterios de diagnóstico. No voy a referirme a todo esto en detalle, pero todos tenían la semejanza de que los síndromes esenciales son las alteraciones de la marcha, un problema en la función cognitiva, síntomas urinarios o los dos. Los japoneses aceptan uno o más de uno de los problemas de marcha, trastorno cognitivo y la incontinencia urinaria. El comienzo de los síntomas es lento y los japoneses dicen que las alteraciones de la marcha es la característica más dominante, y efectivamente así es. Duración mínima de 3 a 6 meses, edad mayor de 40 años, realmente lo vemos en la clínica de memoria en gente de más de 60 y ahora lo estamos viendo en gente de más de 80 años de edad. Para que sea idiopático, como se llama acá, no debe haber hemorragia subaracnoidea o historia de meningitis, algo que hubiera podido producir una alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Los japoneses están de acuerdo también en que no hay hemorragia subaracnoidea u otros síntomas. De todas maneras, si existe el antecedente, hay que tratarlo en la forma en que se trata también el cuadro idiopático. Dicen que los síntomas no se pueden explicar por otros problemas neurológicos, un Parkinson o otra cuestión. Y el trastorno cognitivo debe ser documentado por pruebas neuropsicológicas. Las caídas frecuentes son en este momento la fuente de referencia de estos pacientes en la clínica. Hace 10 años, cuando comencé la clínica, estaba viendo por ahí un paciente cada 6 meses y ahora estamos viendo entre 3 y 4 pacientes por semana, esencialmente por el aumento de la edad de la población, pero también por la frecuencia con que se observan estas caídas frecuentes. Se proyecta, como ven ustedes ahí, que para el año 2030 va a haber 100,000 caídas fatales en Estados Unidos,
nuevamente porque la población aumenta en edad. Entonces, cuando se asocian las caídas frecuentes con el déficit cognitivo, se debe pensar en la hidrocefalia a presión normal. Pueden caerse en la forma que les parezca más adecuada a los pacientes, hacia adelante, hacia atrás, a los lados, pero sin razón aparente. Los pacientes dicen que iban caminando, que había un escalón muy pequeño y trataron de subir el escalón y se cayeron. Estos pacientes caminan arrastrando los pies y se puede hacer el diagnóstico oyéndolos nomás. Es la marcha típica a pequeños pasos, los franceses lo llaman la marcha petit pas, y son pacientes que no levantan los pies del suelo, de manera que se demoran mucho en caminar y están muy inestables. Cualquier cosa muy pequeña los puede tumbar. Muy frecuentemente salen a pasear el perrito y el perro les da la vuelta y al suelo. Entonces, no es raro, estos pacientes por alguna razón no logran protegerse de la caída y desarrollan con frecuencia hematomas suturales y se encuentran entonces cuando llegan a urgencias que tienen una ventriculomegalia que lo ponen a uno en la ruta más adecuada. ¿Cuál es la causa de esta hidrocefalia normotensiva idiopática? Se piensa que puede ser un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo o una disminución en la absorción. Realmente ninguno de estos dos mecanismos sugiere. No hay nada que diga que estos pacientes producen más líquidos cefalorraquídeos. No hay tampoco anormalidades en la absorción del líquido. Lo que se piensa es que la teoría más frecuente es que hay una hipertensión venosa que impide que el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que normalmente se produce en el centro de los ventrículos, circula alrededor del cerebro y se reabsorbe a lo largo del seno longitudinal superior y luego la yugular interna y llega al cerebro. Ese mecanismo de drenaje venoso es posiblemente el que está afectado, impidiendo que el líquido se reabsorba en forma adecuada. Sin embargo, no ha habido realmente ningún estudio que compruebe que el aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo se deba al aumento de esta presión transcerebral. Al dilatarse en los ventrículos, sin embargo, se aumenta la presión que hace que el flujo sanguíneo cerebral que va de la superficie hacia el centro se vea disminuido por la presión ventricular. Aunque es una presión normal del líquido cefalorraquídeo, como vimos, cuando aumenta la superficie, aumenta también la presión que está ejerciendo el tejido cerebral, impidiendo el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. El sistema que estamos utilizando, estábamos discutiéndolo hace un momento, es esto que se llama Arterial Spin Labeling Imaging. Es el giro de las moléculas de agua arterial que se produce por una señal de radio a nivel de la base del cráneo, donde el agua en la sangre naturalmente va a ser obligada a girar, y esto se puede ver en el líquido al hacer un examen de resonancia magnética. No hay necesidad de inyectarle al paciente medios de contraste que le pueden dañar el riñón, no hay necesidad de ponerle ningún isótopo radioactivo. Y fundamentalmente lo que se hace es tomar una resonancia magnética para la anatomía de base, producir la activación mediante esta señal de radio, se deja pasar un tiempo prudencial, se toma la segunda imagen y se sustrae la imagen con la activación de la rotación de las moléculas de agua, y eso nos permite entonces obtener el flujo sanguíneo cerebral en mililitros por minuto por 100 grados de tejido. Es decir, este es un sistema que nos permite en forma no invasiva ver cómo está el funcionamiento cerebral. Generalmente hacemos esta prueba antes y después de hacerle una punción lumbar. La hacen los radiólogos bajo imágenes de radiología. Le ponen la anestesia y le ponen la aguja, drenan unos 50 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Aquí están con 2 días de diferencia, la diferencia en flujo cerebral
y creo que, como ven, es bastante claro que una vez que se drenan 50 centímetros cúbicos, baja la presión central y, como ven ustedes, ya el flujo cerebral puede funcionar. Esto se acompaña de una mejoría que puede detectar la especialista en fisioterapia, que hace una serie de exámenes dándole un valor, una cuantificación también a la velocidad de la marcha, la dificultad, la distancia de los pasos, la capacidad de estar en una pierna, sobre un pie o sobre el otro, y se le hace también un examen cognitivo muy sencillo, y tenemos en cuenta la opinión de la familia, especialmente la esposa, que dice, está hablando otra vez como hablaba antes de que se enfermara, de manera que hay algo que está mejorando, y definitivamente es una de las pocas entidades en neuropatología que se deben no a una destrucción del tejido cerebral, sino al efecto, una fuerza física que está empujando el cerebro y previniendo el flujo cerebral. Aquí están cuantificados los resultados. Este es el líquido los resultados del flujo antes y después, y este es el volumen de cuánta velocidad del flujo sanguíneo cerebral, cuánto volumen se logra obtener. Aquí ven ustedes, no siempre vemos un aumento muy marcado, a veces muy poco, otras veces raramente se ve que o no cambia o se empeora un poco, de manera que esos son los casos más difíciles. Pero en general, esto nos ha permitido sobre todo convencer a los neurocirujanos, porque la fisioterapia muestra que ha mejorado, la familia dice que está hablando como antes, y por otra parte el flujo sanguíneo cerebral se ve muy claramente que ha mejorado, con lo cual hay un buen pronóstico para la inserción del shunt ventrículo-peritoneal. Si no se hace nada, la historia natural de esta hidrocefalia normotensiva es que en 3 meses por lo menos el paciente comienza a deteriorarse, pasa de usar el bastón a usar el walker y finalmente termina en la silla de ruedas porque el problema continúa. La historia natural es que con la incontinencia hacen infecciones urinarias a repetición, terminan en sepsis y es en cierta forma el final de la película. La otra cuestión interesante que vimos en estos pacientes es el hecho de que una gran mayoría de ellos tenían apnea obstructiva del sueño. Entonces, cuando se tratan los pacientes con apnea obstructiva del sueño que tienen problemas cognitivos, hay una mejoría de varias de las funciones cognitivas, y entonces se recomienda, este fue el examen que hicimos, había apnea obstructiva del sueño moderada en casi la mitad, severa en 30%, ya vamos en 80%, leves en 18% y solamente un 4% de los pacientes con hidrocefalia confirmada tenían estudios normales. Esto lo publicamos aquí en Clinical Neurology and Neuroscience Reports en el 2019, en el cual decíamos que efectivamente la apnea obstructiva del sueño es posiblemente el factor de riesgo más importante. Se produce entonces durante el sueño REM, en que se produce la relajación de los músculos, se baja se abre la boca, la barbilla se va hacia atrás, y el paciente, la lengua se va produciendo entonces un bloqueo de la vía aérea. Ustedes recuerdan que lo primero que nos enseñan en el momento de hacer atender un paro cardíaco es que hay que mover la barbilla hacia adelante para abrir la vía aérea, y eso efectivamente es una de las formas de tratamiento, manteniendo la boca cerrada. Pero mientras se produce la apnea de sueño, entonces se sigue consumiendo el oxígeno, se produce hipoxemia, aumenta el CO2, hay una acidosis que va a activar el sistema simpático y que puede llevar a paro cardíaco, muerte súbita durante la noche, que es uno de los peligros. Por otra parte, esta activación de los quimorreceptores a nivel vascular hace que el paciente se despierte por un aumento del sistema simpático, y cuando el paciente está tratando de respirar, la señal que le llega es respire profundo, que el oxígeno se acabó.
En ese momento aumenta la presión negativa en el tórax, con lo cual el líquido cefalorraquídeo no puede drenar normalmente y esto lleva entonces a lo largo del tiempo a la acumulación de líquido cefalorraquídeo hasta terminar en la hidrocefalia. Por otra parte, hay aumento de la presión, como no hay drenaje del líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, hay hipertensión venosa intracraniana y disminución del retorno cardíaco al corazón. Este es el protocolo que estamos usando, que entonces consiste en tener una prueba que se llama de Caregiver Impression of Change. Se le pide a la esposa o al hijo o la persona que esté cuidándolo que nos diga cómo ven al paciente antes y después. Se le hace una pequeña examen cognitivo, una evaluación de physical terapia, de terapia física para la marcha y el equilibrio. Se ve si el paciente es capaz de controlar los esfínteres después de la punción lumbar y se le hace esta resonancia magnética sin medio de contraste para medir el flujo cerebral. El radiólogo hace la punción lumbar bajo fluoroscopia y se repiten las mismas pruebas para ver los cambios que ocurren en este paciente. Si hay mejoría, pero no es suficiente para convencer a los neurocirujanos que el paciente es candidato para poner una derivación ventrículo-peritoneal, estos pacientes se deben seguir en acetazolamida, es el Diamox, que tiene muchos años de estar alrededor, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo, con lo cual se trata de mantener el nivel del líquido cefalorraquídeo más bajo de lo que está. Si funciona por un tiempo y luego el paciente comienza a presentar nuevamente dificultad para la marcha, o si llega a caerse, que ese sigue siendo la señal de que necesita tratamiento urgente, entonces le hacemos se le repite la punción lumbar a ver si finalmente el neurocirujano se decide hacerlo. Algo que estamos encontrando es la asociación de enfermedad de Alzheimer en estos pacientes que tienen una hidrocefalia de presión normal. No sabemos si es por el hecho de que la apnea obstructiva del sueño es el factor vascular que está precediendo el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, pero lo cierto es que en muchos de estos pacientes la familia accede a que, como van a estar en el vecindario, tienen que hacer la trepanación antes de poner el tubo del DREN. Se hace una biopsia cerebral que ha permitido confirmar que efectivamente en estos pacientes con frecuencia vemos enfermedad de Alzheimer. Desde el punto de vista de pronóstico, cuando el paciente recibe la derivación y se logra controlar completamente el síndrome de Hakim, generalmente la progresión del Alzheimer también parece ser más lenta de lo que vemos en los pacientes usuales. Y pues no le extraña a uno, puesto que, como ustedes saben, la humanidad está usando pañitos de agua caliente para mejorar la circulación, con lo cual hay una actividad curativa. Es una teoría, pero de todas maneras es lo que estamos observando. De manera que eso es lo que tenía que comentarles sobre este síndrome de un colombiano ilustre, el doctor Salomón Hakim. Muchas gracias.